En este momento de encuentro, nos detenemos para reconocer una verdad que trasciende el tiempo, el espacio y cualquier circunstancia que estés atravesando. No importa si el sol brilla en su cenit o si la oscuridad de la noche parece querer envolver tus pensamientos. La presencia de Dios no conoce horarios, fronteras ni limitaciones humanas. Hoy nos sumergimos en una frecuencia de fe inquebrantable, uniendo la protección absoluta del Salmo 91, la provisión amorosa del Salmo 23 y la fuerza sísmica del Salmo 46, que nos dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida. A veces, en el afán de la vida moderna, buscamos refugio en cosas que se desvanecen, en el saldo de una cuenta bancaria, en la aprobación de los demás o en nuestra propia capacidad de resolver problemas. Pero cuando la tierra tiembla, cuando los planes se desmoronan y los montes de nuestra seguridad se traspasan al corazón del mar, solo el amparo divino permanece como una roca eterna. El Salmo 91 nos llama a habitar en el abrigo del Altísimo, un lugar que no es físico, sino un estado del alma donde el miedo pierde su autoridad. El Salmo 23 nos asegura que, aunque el terreno que pisamos hoy sea inestable o esté lleno de grietas, el pastor nos guía por sendas de justicia por amor de su nombre. Hoy declaramos que, aunque el mundo exterior sea un caos de ruidos y malas noticias, tu interior es un santuario sellado por la gloria de Dios. Quiero que hoy te detengas a reflexionar profundamente en la historia de Julián. Julián era un arquitecto de renombre, un hombre cuya vida entera se basaba en la precisión, la estructura y la estabilidad de los cimientos. Para él, todo tenía una explicación técnica y una solución planificada. Su vida era una estructura perfecta de agendas, compromisos de alto nivel y metas alcanzadas. Sin embargo, en un solo año, esa estructura sufrió lo que él llamó su terremoto personal. Debido a una crisis económica global y a una traición interna en su firma, su empresa enfrentó una demanda legal injusta que amenazaba con quitarle todo lo que había construido en 30 años. Al mismo tiempo, el estrés crónico empezó a manifestarse en su salud, dejándolo con una fragilidad física que nunca había conocido. Julián sentía que los cimientos de su existencia se hundían en arenas movedizas. Una tarde, incapaz de estar en su oficina, se fue a un jardín botánico. Se sentó frente a un roble centenario que había sobrevivido a décadas de tormentas. Observó que, aunque el viento de aquel día era tan fuerte que hacía crujir las ramas más jóvenes, el roble no luchaba contra el viento. Simplemente se mantenía arraigado, permitiendo que sus ramas se mecieran mientras su tronco permanecía firme. Su acto de fe fue el cese total de la resistencia propia y la rendición de su lógica. Julián comprendió, con lágrimas en los ojos, que había pasado toda su vida tratando de ser su propia fortaleza, intentando diseñar su propia seguridad como si fuera un edificio de cristal. Se olvidó de que el Salmo 46 no dice que nosotros debemos ser fuertes, sino que Dios es nuestra fortaleza. El milagro no fue una solución mágica que apareció en su correo al día siguiente. El verdadero milagro fue un cambio de arquitectura interna. Julián dejó de orar pidiendo que la tormenta se detuviera y empezó a orar pidiendo que sus raíces se profundizaran en la roca. Al habitar verdaderamente en el abrigo del Altísimo, su mente se aclaró de una manera sobrenatural. Esa paz, que sobrepasa todo entendimiento, le permitió revisar los contratos de su empresa con una agudeza que antes el pánico le impedía tener. Encontró un error técnico en la demanda que no solo lo exoneró, sino que reveló la verdad detrás de la traición. Aprendió
que cuando dejas de intentar sostener el mundo sobre tus hombros, el pastor del Salmo 23 se encarga de sostenerte a ti. Descubrió que Dios no es solo un auxilio lejano, sino un auxilio pronto, un Dios que se anticipa a tu caída y te sostiene antes de que toques el suelo. Padre de las luces, roca inamovible de nuestra salvación, hoy nos acercamos a tu presencia reconociendo con humildad que fuera de ti somos vulnerables a los vientos de este mundo, pero en ti somos más que vencedores. Señor, pongo delante de ti a cada hermano y hermana que en este momento siente que la tierra bajo sus pies se mueve violentamente. Aquellos que han recibido noticias que han sacudido su estabilidad, aquellos que enfrentan gigantes legales, médicos o financieros que parecen demasiado grandes para ser vencidos. En el nombre poderoso de Jesús, aplicamos sobre ellos la promesa eterna del Salmo 46. Tú eres nuestro amparo. No importa cuán ruidosa sea la tribulación, tú eres el silencio que gobierna sobre la tormenta. Gracias porque, aunque los montes de nuestra vida se muevan, tu misericordia descrita en el Salmo 23 permanece constante, fresca y renovada para nosotros. Declaramos en este día que el espíritu de miedo no tiene permiso, ni lugar, ni autoridad para habitar en los corazones de mis hermanos. Señor, dales raíces espirituales tan profundas como las de aquel roble. Que el Salmo 91 sea su muralla invisible, su escudo y su adarga contra las saetas de la duda y el desánimo. Reprendemos ahora mismo todo espíritu de confusión y ansiedad que intenta nublar su visión del futuro. Declaramos que, en medio del ruido ensordecedor de los problemas, ellos pueden escuchar la voz dulce y firme del buen pastor que dice: paz, estad quietos, yo estoy con vosotros. Que cada decisión que tomen hoy, que cada palabra que salga de su boca, esté cimentada en la seguridad absoluta de que el Dios de Jacob es nuestro refugio y que bajo sus alas estamos protegidos del devorador. Señor, bendecimos hoy la estabilidad emocional, mental y espiritual de cada hogar representado en esta oración. Pedimos que la paz de Dios, que custodia nuestros corazones, se instale en cada habitación y en cada pensamiento. Que no seamos movidos por lo que ven nuestros ojos físicos, que a veces solo ven carencia y peligro, sino por lo que cree nuestro espíritu, que ve la victoria que tú ya ganaste. Gracias, Padre, porque aunque el mar de los problemas ruge y se encrespa, nosotros elegimos beber hoy del río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios. Nos preparamos ahora para entrar en lo más profundo de tu presencia, en ese lugar de reposo absoluto, sabiendo que el guardador de Israel no se adormecerá y que su mano derecha nos sostiene con firmeza. Esta es nuestra declaración de fe. Dios es nuestro castillo, nada nos faltará, y en su sombra habitaremos seguros ahora y por siempre. Entramos ahora en el corazón de la batalla, donde el ruido del conflicto intenta ahogar la voz de la promesa. Existe una instrucción divina en el Salmo 46 que a menudo nos cuesta procesar en nuestra cultura de urgencia y agitación. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Esta quietud no es pasividad ni resignación, es una postura de guerra espiritual. Es la misma quietud que el pastor del Salmo 23 nos invita a experimentar cuando nos guía a aguas de reposo. El mundo nos dice que si no corremos, si no gritamos y si no nos defendemos con nuestras propias manos, seremos pisoteados. Pero el Salmo 91 nos revela que nuestra verdadera defensa es el Altísimo y que bajo su sombra el esfuerzo humano se rinde ante la omnipotencia divina. Estar quietos es dejar de intentar convencer a Dios de la magnitud de nuestro problema y empezar a recordarle a nuestro problema
la magnitud de nuestro Dios. Es entender que el pastor adereza la mesa no cuando la guerra termina, sino precisamente en presencia de nuestros angustiadores, demostrando que su paz es independiente de las circunstancias externas. Para comprender esto, miremos la historia bíblica del rey Josafat cuando se vio rodeado por una gran multitud de enemigos. El panorama era desolador. 3 ejércitos se habían unido para destruirlos. Josafat tuvo miedo, pero en lugar de convocar a sus generales para diseñar una estrategia de ataque, convocó al pueblo para buscar a Dios. Su oración fue un eco del Salmo 46. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. La respuesta de Dios fue contundente. No temáis, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Al día siguiente, Josafat hizo algo que a los ojos del mundo era una locura. Puso a los cantores al frente del ejército. Mientras ellos alababan y decían, «Glorificad a Jehová», Dios puso emboscadas contra los enemigos, y ellos mismos se destruyeron. Josafat no tuvo que disparar una sola flecha. Su victoria nació de la quietud y de la adoración en el momento de mayor peligro. Él aprendió que cuando tú te detienes para adorar, Dios se levanta para pelear. Esta misma verdad la vivió en tiempos modernos Rebeca, una mujer que dirigía una pequeña fundación de ayuda humanitaria. Rebeca se encontró en una situación límite cuando los fondos para alimentar a cientos de niños se agotaron y simultáneamente surgió una campaña de difamación en redes sociales que amenazaba con cerrar su organización. Sus abogados le pedían que saliera a defenderse públicamente con agresividad, y su equipo estaba en pánico. Una noche, Rebeca sintió que el Salmo 46:10 quemaba en su corazón. Estad quietos. En lugar de pasar la noche redactando comunicados defensivos o buscando préstamos desesperados, Rebeca decidió pasar la noche en silencio ante Dios. Fue un silencio difícil, un silencio que dolía porque su ego quería gritar, pero ella eligió el refugio del Salmo 91. Su acto de fe fue el silencio estratégico y la confianza radical. Rebeca decidió no publicar ninguna defensa. Al día siguiente, se dedicó a servir a los niños con la misma paz de siempre, como si nada estuviera pasando. Esa quietud fue su escudo. 3 días después, un periodista de investigación, por iniciativa propia y sin que Rebeca lo buscara, publicó un reportaje que no solo desmintió todas las calumnias, sino que mostró la transparencia absoluta de la fundación. El impacto fue tal que un donante anónimo, conmovido por la integridad y la calma de Rebeca ante el ataque, envió una donación que cubrió los gastos de todo el año. Rebeca descubrió que el pastor del Salmo 23 preparó su mesa justo frente a quienes intentaron destruirla. Ella no tuvo que limpiar su nombre. Dios lo hizo mientras ella habitaba en el refugio de su paz. Padre Celestial, tú que eres el Señor de los ejércitos y el pastor de nuestras almas, hoy clamamos por esa paz que sobrepasa todo entendimiento para cada persona que se siente atacada o calumniada. Señor, mira a mis hermanos que están en su propio valle de Josafat, rodeados de problemas que parecen no tener solución humana. En el nombre de Jesús, les impartimos la gracia de estar quietos. Reprendemos ese espíritu de agitación que los empuja a tomar decisiones basadas en el miedo. Declaramos que ellos no tienen que pelear esta batalla con sus propias fuerzas, porque tú, oh Jehová de los ejércitos, estás con ellos. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Pedimos hoy que, conforme al Salmo 23, tú unjas sus cabezas con aceite de sabiduría, que en medio del conflicto ellos puedan sentarse a la mesa que tú has preparado, comiendo del pan de tu palabra, mientras el enemigo mira desde lejos sin poder tocar un solo cabello de su cabeza. Señor, fortalece su fe para que, como Rebeca,
puedan confiar en que tu justicia es su mejor defensa. Que el Salmo 91 sea su lugar de retiro espiritual, donde el ruido del mundo se apaga y solo se escucha tu voz diciendo: no temas, yo soy tu escudo. Gracias, Padre, porque cuando nosotros callamos, tu gloria habla por nosotros. Bendecimos hoy la paciencia y la templanza de tu pueblo. Declaramos que ninguna arma forjada contra ellos prosperará, porque su confianza no está en su propia elocuencia, sino en el Dios que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra. Que esta noche o en este día ellos puedan experimentar un reposo profundo, sabiendo que el Rey de Gloria está operando en lo invisible. Gracias por ser nuestra fortaleza y por recordarnos que, aunque las naciones bramen y los reinos titubeen, tu voz hace derretir la tierra de nuestros problemas. Nos preparamos para ver tu victoria manifestada, con la certeza de que el bien y la misericordia nos escoltan en cada paso de este camino. Existe una promesa de una belleza mística en el Salmo 46 que nos conecta directamente con la provisión del pastor. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. En la antigüedad, una ciudad bajo asedio podía resistir siempre y cuando tuviera una fuente interna de agua. El enemigo podía rodear los muros, podía cortar los suministros externos, pero si la ciudad tenía un río fluyendo por dentro, la vida continuaba. Este río es el Espíritu de Dios en ti. El Salmo 23 nos dice que el pastor nos guía a aguas de reposo, no solo para que las miremos, sino para que bebamos de ellas. En el Salmo 91 se nos promete que bajo sus alas encontraremos refugio, y es en ese refugio donde descubrimos que, aunque afuera haya sequía, adentro hay un manantial que no se agota. El mundo puede entrar en recesión, la escasez puede tocar a la puerta de las naciones, pero tú, que habitas en el santuario del Altísimo, tienes acceso a una economía celestial que no depende de la lluvia externa, sino del río de Dios que alegra tu morada. Para entender el poder de este río interno, debemos recordar la historia bíblica del profeta Elías. Elías vivió en un tiempo de sequía extrema en Israel, un tiempo donde la tierra se agrietaba y el hambre reinaba. Sin embargo, Dios no lo envió a buscar un mercado o a cavar un pozo por sus propias fuerzas. Lo envió al arroyo de Querit. Allí, en un lugar de aislamiento absoluto, Dios ordenó a los cuervos que le llevaran pan y carne por la mañana y por la tarde, y bebía del arroyo. Cuando el arroyo se secó, Dios no lo abandonó. Lo envió a la casa de una viuda que solo tenía un puñado de harina y un poco de aceite. Por la palabra de Dios, esa harina no escaseó y el aceite no disminuyó. Elías no sobrevivió por la lluvia de la temporada, sino por la corriente de provisión que Dios abría a cada paso. Él aprendió que el pastor del Salmo 23 es capaz de abrir ríos en la soledad y banquetes en el desierto. Esta misma provisión sobrenatural la experimentó en la era moderna Samuel, un hombre que perdió su empleo principal justo cuando su esposa estaba por dar a luz a su tercer hijo. Samuel vivía en una gran ciudad donde el costo de vida era asfixiante y sus ahorros eran mínimos. Los bancos le enviaban avisos de desalojo y la despensa estaba casi vacía. Siguiendo el ejemplo de Elías y la paz del Salmo 46, Samuel decidió que no permitiría que el bramido de las naciones o de las deudas robara su alegría. Cada mañana se sentaba a leer el Salmo 23 y decía: Señor, tú eres mi pastor, y en este departamento hay un río de bendición que el banco no puede ver. Su acto de fe fue la generosidad en la escasez y la visión del río. Un día, con solo sus últimos $10, Samuel sintió el impulso de comprar una bolsa de alimentos para un vecino anciano
que estaba aún peor que él. Su mente le decía que era una locura, pero su espíritu sabía que el río de Dios fluye cuando nosotros nos movemos en fe. Al día siguiente, Samuel recibió una llamada de un antiguo contacto de hace 10 años, alguien que vivía en otro país, para pedirle una consultoría urgente que podía hacer desde su casa. El pago por ese solo trabajo cubrió 3 meses de renta. Poco después, descubrió un error en su contrato de seguro que le devolvió miles de dólares que no esperaba. Samuel aprendió que cuando habitas bajo el abrigo del Altísimo, Salmo 91, Dios activa recursos que han estado guardados para ti. Él no necesitó que la economía del país cambiara. Él necesitaba que el río de Dios alegrara su casa. Padre de toda provisión y fuente de vida eterna, hoy clamamos por cada hogar que siente que el desierto los está rodeando. Señor, mira a mis hermanos que están contando sus últimos recursos, aquellos que sienten que el arroyo se ha secado y que la sequía financiera o emocional está golpeando sus puertas. En el nombre de Jesús, declaramos que hay un río en sus casas hoy. Activamos la corriente de alegría que menciona el Salmo 46 sobre sus familias. Reprendemos todo espíritu de escasez y miseria. Declaramos que, conforme al Salmo 23, tú preparas mesa y unges sus manos para que produzcan fruto donde otros ven tierra seca. Pedimos hoy que abras los ojos espirituales de tu pueblo para que vean los arroyos de Querit que has preparado para ellos. Señor, envía tus cuervos, envía tus conexiones divinas, envía tu favor sobrenatural. Que el Salmo 91 sea la garantía de que ninguna plaga de pobreza tocará su morada. Que ellos puedan experimentar la paz de Samuel, sabiendo que su sustento no viene del gobierno ni de un jefe, sino del dueño del oro y de la plata. Gracias, Padre, porque incluso en la tribulación, tus corrientes nos alegran y nos dan la fuerza para seguir adelante con la cabeza en alto. Bendecimos hoy la economía y los proyectos de tu pueblo. Declaramos que la harina en sus despensas no escaseará y el aceite de tu unción no disminuirá. Que ellos puedan ser canales para que ese río fluya hacia otros, sabiendo que el pastor nunca deja su copa vacía. Gracias por recordarnos que, aunque la tierra sea removida, nosotros estamos plantados junto a corrientes de aguas vivas. Nos preparamos para ver los milagros de provisión que contarás en esta jornada, con la fe puesta en que el Dios que alimentó a Elías es el mismo que hoy cuida de nosotros. Entramos ahora en el territorio de la liberación absoluta, donde el Dios de los ejércitos manifiesta su soberanía sobre todo conflicto que ha intentado agotar tus fuerzas. El Salmo 46 nos entrega una declaración de victoria que hace temblar las tinieblas, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Esta es la imagen de un Dios que no solo te defiende, sino que desarma por completo a tu adversario. El Salmo 91 nos dice que caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Y el Salmo 23 nos asegura que el pastor nos guía por sendas de justicia, lo que implica que Él endereza lo que el enemigo intentó torcer. Hay batallas en tu vida que no se ganan con argumentos, ni con pleitos, ni con más guerra. Se ganan permitiendo que el Altísimo entre en el campo de batalla y desmantele las armas del enemigo. Cuando Dios quiebra el arco y corta la lanza, está deteniendo la capacidad de daño de quienes se levantaron contra ti. Bajo su sombra, no solo estás protegido, sino que eres testigo de cómo los carros de guerra del enemigo, es decir, sus estrategias de ataque, son reducidos a cenizas por el fuego de su presencia.
Para profundizar en este poder desarmador de Dios, miremos el relato bíblico del ejército sirio que rodeó la ciudad donde se encontraba el profeta Eliseo. El criado de Eliseo, al despertar y ver la ciudad cercada por carros y gente de a caballo, entró en pánico y gritó: «¡Ah, Señor mío! ¿Qué haremos?». Eliseo, con la paz de quien habita en el Salmo 46, le respondió: «No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». Eliseo oró para que los ojos del joven fueran abiertos, y éste vio que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Dios no tuvo que destruir a los sirios con una espada física. Los hirió con ceguera y luego permitió que Eliseo los guiara con misericordia. Dios desarmó al ejército más poderoso de la región sin que se derramara una gota de sangre, demostrando que Él es quien hace cesar las guerras y confunde la astucia de los impíos. En la actualidad, este quebrantamiento de la lanza lo vivió Daniela, una mujer que enfrentaba un acoso sistemático en su entorno laboral por parte de un superior que abusaba de su poder. Durante meses, esta persona lanzó saetas constantes de desprecio, intentó sabotear sus proyectos y puso en duda su capacidad profesional ante los directivos. Daniela se sentía rodeada, como el criado de Eliseo. Cada noche, en lugar de planear una venganza o dejarse consumir por la ira, ella se refugiaba en el Salmo 91 y declaraba el Salmo 46: «Señor, quiebra el arco de mi angustiador». Su acto de fe fue la integridad inquebrantable y la confianza en la justicia invisible. Daniela decidió no responder a los ataques con la misma moneda. Siguió trabajando con una excelencia que no dependía del reconocimiento de su jefe, sino de su servicio a Dios. Su acto de fe fue orar por la salvación de quien la perseguía, reconociendo que su lucha no era contra carne ni sangre. El milagro ocurrió de forma contundente. En una auditoría externa totalmente rutinaria, salieron a la luz irregularidades financieras cometidas por este superior que nadie sospechaba. El arco de su soberbia se quebró en un solo día. No solo fue removido de su cargo, sino que la empresa, al revisar el historial de Daniela, descubrió que ella había mantenido la productividad del departamento a pesar del sabotaje. Dios quemó los carros del enemigo y elevó a Daniela a una posición de honor. Ella aprendió que el pastor del Salmo 23 no solo te da pastos verdes, sino que también es el juez justo que rompe las lanzas que intentan herir tu alma. Padre de toda justicia y Señor de la paz, hoy levantamos esta oración por cada hermano que se siente bajo ataque directo, por aquellos que enfrentan persecución laboral, conflictos familiares que parecen guerras sin fin o ataques espirituales que intentan robarles el sueño. En el nombre poderoso de Jesús, aplicamos la palabra del Salmo 46. Señor, haz cesar la guerra en sus vidas. Quebranta ahora mismo el arco de la calumnia, corta la lanza de la traición y quema en el fuego de tu espíritu todo plan de división y destrucción. Declaramos que ninguna arma forjada contra tus hijos prosperará, porque tú eres su escudo y su adarga, como promete el Salmo 91. Pedimos hoy que abras los ojos espirituales de mis hermanos para que vean, como el criado de Eliseo, que los carros de fuego de Dios los rodean en este instante. Señor, confunde a los que buscan su mal, no para su destrucción, sino para que reconozcan que tú eres Dios. Que la paz del Salmo 23 guarde su corazón de la amargura, permitiéndoles caminar con la frente en alto mientras tú te encargas de su defensa. Gracias, Padre, porque cuando habitamos al abrigo del Altísimo, el enemigo pierde su puntería y sus flechas caen al suelo sin tocarnos. Bendecimos hoy la seguridad y la victoria de tu pueblo.
Declaramos que el Dios de Jacob es su refugio y que bajo sus alas no hay nada que temer. Que esta jornada sea marcada por el cese de hostilidades y por la manifestación de tu justicia soberana. Gracias por ser el Dios que detiene las tormentas y desarma a los gigantes. Nos preparamos para ver cómo lo que parecía una derrota inminente se convierte en el mayor triunfo de nuestra historia, confiados en que el guardador de Israel ha tomado el control absoluto de la batalla. Llegamos al gran sello final de este encuentro con lo eterno, el momento donde el clamor de la batalla se convierte en un cántico de gloria que resuena en las naciones. El Salmo 46 cierra con una de las declaraciones más poderosas de toda la Escritura: Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Esta no es solo una promesa de paz, es una garantía de soberanía absoluta. Significa que, sin importar cuán ruidoso sea el caos del mundo o cuán profundo sea el valle del Salmo 23 por el que caminas hoy, el final de tu historia ya ha sido escrito por la mano de Dios y ese final es la victoria. El Salmo 91 nos prometió que con larga vida nos saciaría y nos mostraría su salvación. Y hoy cerramos entendiendo que esa salvación no es solo para el futuro, sino que es una realidad presente. El Dios de los ejércitos, el mismo que detuvo el sol para Josué y abrió el mar para Moisés, no es una figura lejana en la historia. Es tu refugio hoy, en este mismo instante. Para sellar esta enseñanza, meditemos en la historia bíblica de los 3 jóvenes hebreos en el horno de fuego. El rey Nabucodonosor, en su soberbia, desafió al Dios de Jacob diciendo: ¿Qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Los jóvenes, con la quietud del Salmo 46, no intentaron negociar ni se dejaron dominar por el pánico ante las llamas 7 veces más calientes. Su respuesta fue: nuestro Dios a quien servimos puede librarnos, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Su confianza no dependía de la ausencia del fuego, sino de la presencia de Dios. Cuando fueron lanzados, el rey no vio a 3 hombres morir, sino a 4 caminando libres en medio del fuego, y el aspecto del cuarto era como un hijo de los dioses. Al final, el rey pagano tuvo que exaltar al Dios de Israel. El fuego no quemó a los jóvenes, pero sí quemó las cuerdas que los ataban. Ellos aprendieron que el pastor del Salmo 23 camina contigo dentro del fuego para asegurarse de que ni siquiera el olor a quemado quede en tus vestiduras. Este mismo testimonio de exaltación final lo vivió don Roberto, un hombre que dedicó su vida a predicar en una zona de alta conflictividad y violencia. Roberto fue amenazado repetidamente y muchos le aconsejaron abandonar su misión por miedo. Sin embargo, él habitaba bajo la sombra del Omnipotente. Un día, un grupo que se oponía a su labor lo rodeó con la intención de silenciarlo. Roberto, recordando el Salmo 46, simplemente se sentó en el suelo, cerró sus ojos y empezó a adorar en silencio. Esa quietud sobrenatural desconcertó a sus atacantes de tal manera que, uno a uno, bajaron sus armas y se alejaron, incapaces de tocar a un hombre que emanaba una paz tan profunda. Su acto de fe fue la exaltación de la presencia divina sobre el instinto de supervivencia. Don Roberto no sobrevivió por su fuerza, sino porque el Señor de los ejércitos estaba con él. Años después, muchos de los que fueron sus perseguidores se convirtieron al Evangelio al ver que el Dios de Roberto era real y poderoso. Su vida fue una mesa aderezada en presencia de sus enemigos,
y su vejez fue saciada con la larga vida que promete el Salmo 91. Roberto descubrió que la mayor victoria no es evitar la prueba, sino ser el escenario donde Dios es exaltado ante los ojos del mundo. Padre Celestial, Rey de Gloria y Señor de los ejércitos, hoy ponemos el sello final de victoria sobre esta oración. Gracias, porque no somos un pueblo desamparado, sino un pueblo que tiene al Dios de Jacob como refugio eterno. Señor, bendecimos a cada hermano y hermana que ha permanecido en esta presencia. Declaramos en el nombre de Jesús que el miedo ha sido erradicado de sus hogares, que al igual que los jóvenes hebreos, cualquier fuego que estén atravesando solo sirva para quemar las ataduras que los limitaban mientras caminan libres con el cuarto hombre de la hornalla. Bajo la sombra del Omnipotente, declaramos que tú serás exaltado en sus finanzas, en sus cuerpos, en sus familias y en sus proyectos. Señor, que el mundo vea en ellos la marca del buen pastor del Salmo 23. Que su paz sea tan evidente que otros busquen el río de agua viva que fluye desde sus corazones. Gracias, Padre, por ser nuestro pronto auxilio. Nos acostamos o nos levantamos con la certeza de que nada nos faltará, porque el dueño de todo está de nuestro lado. Que tu nombre sea engrandecido en la tierra a través de los milagros que están a punto de nacer de esta fe. Señor, hoy bendecimos el descanso y el caminar de tu pueblo. Que la revelación del Salmo 46 sea su fuerza diaria. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Gracias por guardarnos en todos nuestros caminos y por mostrarnos tu salvación cada día. En el nombre poderoso de Jesús, nuestro refugio y nuestra roca de los siglos, sellamos esta bendición para siempre. Amén y amén. Querido hermano, querida hermana de nuestra familia de fe, si hoy has sentido que la tierra ha dejado de temblar bajo tus pies porque has encontrado tu refugio en el Dios de Jacob, no dejes que esta palabra se pierda. Estamos uniendo a miles de corazones que eligen la paz sobre el pánico. Para que sigamos fortaleciendo tus raíces y no te pierdas ninguna de nuestras oraciones que transforman el alma, te invito con amor a que te suscribas ahora mismo a nuestro canal Oremos Juntos a Dios. Suscríbete ahora, activa la campanita de notificaciones y comparte en los comentarios. El Señor de los ejércitos está conmigo, mi refugio es el Dios de Jacob. Dale un me gusta a este video para que este río de paz llegue a quienes más lo necesitan hoy. Recuerda, quédate quieto en su presencia y mira cómo Él se encarga de exaltar tu victoria. Que la bendición del Altísimo te acompañe en cada paso.